quiero preguntarles algo. Si usted volviera a nacer, ¿a quién le gustaría parecerse? ¿Mm? ¿A quién le gustaría parecerse? Quizá usted quisiera parecerse, no sé, ¿a qué? A Brad Pitt, algunos, ¿verdad? Quisieran tener así, Brad Pitt, aquel pelo. Otras, no sé, Angelina Jolie. ¿Ah? A todos les gustaría, no, yo quisiera, mira, delgadito, así, bonito, así, que me gustaría haber nacido allá en Holanda para ser alto, ¿verdad? Entonces, a algunos les gustaría así, no, no me gustaría ser tan colocho o así, sino pelo liso, ¿verdad? No me gustaría que se cayera el pelo, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le gustaría parecerse a usted, verdad? Quiero decirle que nosotros quisiéramos parecernos a esta iglesia, a la iglesia que habla aquí en Hechos 2:42 al 47, ¿verdad? No es que eran colochos todos ahí, ni rubios, ni nada por el estilo, pero eran una iglesia que era eh, digna de imitar, digna de parecerse, ¿verdad? Y esa es la iglesia que anhelamos ser. Amén. ¿Verdad? Entonces vamos a ir a la vida de los primeros cristianos. Se encuentra en Hechos 2:42 al 47. Y vamos a hablar un poco acerca de esta iglesia. Dice Hechos 2, bueno, en Hechos capítulo 2, de hecho de todo el libro, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 se habla del nacimiento de la iglesia. Y se narra cómo esta iglesia nació en Jerusalén y nos habla de las prácticas que ellos tenían, nos habla de el impacto que resultaba de estas prácticas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces es una iglesia que es digna de imitar, es una iglesia muy bonita, es una iglesia que nació en Jerusalén en el día de Pentecostés. Pentecostés era la fiesta judía que se celebraba para agradecer a Dios por la cosecha del trigo y se celebraba 50 días después de la Pascua. Estamos hablando 50 días después de la Pascua, o sea, después de que Jesús murió y resucitó. Entonces, 50 días después nace esa iglesia. Nace la iglesia, la primera iglesia, y la cual queremos imitar. Entonces, vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Miren cómo era esta iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces esta iglesia es muy bonita, es una iglesia, la primera iglesia, la cual es digna de imitar. Y vamos a ver acerca de sus prácticas, qué es lo que ellos hacían en esa iglesia. Hermanos, esta iglesia crecía, esta iglesia realmente era una iglesia, la primera iglesia, y queremos imitarla. Si queremos parecernos, debemos parecernos no a otras iglesias, sino a esta iglesia. Y vamos a ver sobre las prácticas de ellos. En el versículo 42 nos habla de las prácticas de la iglesia. Del 42 habla de esas prácticas. Dice que las prácticas de la iglesia, lo primero es que perseveraban en la palabra de Dios. Perseveraban en la palabra de Dios. Aquí nació la iglesia. En Pentecostés nació la iglesia. El versículo 41 dice, si nos vamos un poquito más atrás, vamos a ir al 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, cuando dice que recibieron la palabra, quiere decir
que la recibieron con gozo, que escucharon. Este es Pedro que se levantó. Pedro se levantó a predicar en el día de Pentecostés a todos los judíos que estaban ahí alrededor en Jerusalén, que habían venido de la fiesta a esta fiesta y habían venido de diferentes lugares, de diferentes regiones, muy lejos. Entonces Pedro se levanta a predicar y con una sola predicación dice que se convirtieron más de 3,000 personas. Dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Se convirtieron 3,000 personas en una sola predicación. ¿Y saben por qué fue eso? Porque el Espíritu Santo obró en ese momento, obró. Ellos estaban orando, ellos estaban pidiendo, ellos estaban orando por la venida del Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo vino. Y cuando Pedro se levantó a predicar, el Espíritu Santo obró y 3,000 personas se convirtieron. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo, hermanos? Para que lleguen más personas a los pies de Cristo. Orar, orar mucho, orar. Es cierto que debemos esforzarnos, pero lo que más debemos estar haciendo es orar, es orar. Y dice que aquellos que recibieron su palabra, que la recibieron con gozo, aquellas 3,000 personas la recibieron con un gusto. ¿Y cuál fue el deseo de ellos después de recibir la palabra? Quererse bautizar. ¿Cuál es el deseo de todo creyente? ¿Ah? No bautizarse. No, el creyente quiere bautizarse. Ese es el deseo de todo creyente, bautizarse. Así que debe ser el deseo de todas las personas que han recibido a Cristo Jesús, bautizarse. Entonces aquellas 3,000 personas fueron bautizadas. Se dice que cerca de ahí donde predicó Pedro habían unos baños públicos. Y ahí en esos baños públicos, como unos grandes baños públicos, ahí bautizaron a todas aquellas personas. Las sumergieron y las bautizaron. Y se añadieron como 3,000 personas. Los arqueólogos han encontrado los baños donde posiblemente fueron bautizadas estas personas. Y eso fue obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Así que si usted está intentando que una persona llegue a los pies de Cristo, ¿qué debe hacer, hermano? Ore, ore, ore. Predique, sí, predíquele la palabra de Dios, pero ore, porque es el poder del Espíritu Santo que dijo nuestro, bueno, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ajá, exactamente. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros como iglesia debemos estar orando, orando por las personas. Ahora, después de que llegaron como 3,000 personas, se unieron a 120. El Señor Jesús, cuando después de todo su ministerio, de 3 años de ministerio, ¿cuántos estaban perseverando? 120 estaban en Jerusalén, ahí orando. Y después se añadieron 3,000 de un solo. Entonces la iglesia se hizo grande en un solo día. Y dice que esta iglesia, dice, perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Entonces, algo bien interesante, perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar no es dejar la iglesia. Perseverar no es hasta ahí nomás, no, me retiro. No, perseverar es seguir adelante. Entonces dice que esta iglesia, ellos perseveraban. ¿Saben quiénes van a perseverar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes. Los que no son creyentes no van a perseverar. No van a perseverar. Pero los verdaderos creyentes van a perseverar. Los verdaderos creyentes no salen de la iglesia y se olvidan de la iglesia y vuelven al mundo. Los verdaderos creyentes perseveran hasta el final, hasta cuando venga Cristo. Ahora, perseveraban, o sea que era una iglesia compuesta por creyentes.
Muchas veces queremos que la gente persevere y posiblemente no sean creyentes. Porque muchos se van de la iglesia y vuelven al mundo y andan ahí en sus parrandas, andan en sus bailes, andan en todos los placeres de este mundo. ¿Y qué pasa con esas personas? La Biblia es bien clara en Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y si usted dice, bueno, ¿y qué le pasó a aquel hermano que estaba ahí gozoso sirviendo, pero que ahora lo miro allá en el mundo? Pues, entonces, ¿qué pasó? No, pues salió de la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Lo corrieron o algo? No, él solo se fue. No perseveró. ¿Y qué pasó? Entonces, no era parte de los creyentes, porque si no hubiese perseverado. Entonces, ¿en qué perseveraban estos primeros cristianos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuáles eran los apóstoles? Jesucristo había escogido a 12 apóstoles, a 12, para que fueran quienes, que fueran sus embajadores, que fueran sus representantes. Entonces, mejor dicho, Jesucristo había escogido a 12 para que fueran sus representantes, para que compartieran la palabra de Dios. Jesucristo los había instruido durante 3 años, ¿verdad? Y después de 3 años le abandonaron y se fueron, pero el Señor los volvió a traer y nuevamente los puso en el ministerio, pero los comisionó, les dio un mandato. Ojo, estos fueron escogidos por Jesucristo. Estos eran apóstoles escogidos por Jesucristo. Actualmente hay un montón de gente que dice que el apóstol tal, y que el Señor lo escogió. Pues. El Señor no ha venido otra vez a escogerlo. Estos eran apóstoles escogidos por el Señor, los escogió. Entonces, la iglesia perseveraba en la enseñanza de ellos. Recuerden, todavía la Biblia no había sido completada. Todavía el Nuevo Testamento estaba en un proceso ¿de qué? De escribirse. Entonces, él comisionó a 12, ¿verdad? Y a estos 12, o sea, ellos iban a ser representantes de Jesús, iban a compartir la palabra de Jesús, lo que habían aprendido y también otras cosas, ¿verdad? Que el Señor les iba a revelar. Entonces, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esta era una iglesia que perseveraba en la palabra de Dios. Pregunta, ¿nosotros perseveramos en la palabra de Dios? ¿Pasamos tiempo meditando en ella? ¿Pasamos tiempo estudiándola, reflexionándola, compartiéndola? ¿Mm? Amén. Yo escucho algunos amén, pero de ahí, hermano, y entonces, ¿cómo queremos ser esa iglesia? ¿Cómo usted quiere parecerse a estos hermanos de la primera iglesia? ¿Ah? No quiere parecerse físicamente, sino cómo eran ellos, ¿verdad? Queremos parecernos a ellos en lo que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo animaba a esta iglesia de Éfeso a que sean edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Saben? Eso es lo que necesitamos. Usted quiere saber cuál es el fundamento, lo que predicaron los apóstoles. Venga aquí a la palabra de Dios. Venga aquí y deleites en ella. ¿Cuánto tiempo le leyó esta semana? ¿Cuánto tiempo se estuvo edificando en ella? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo pasó leyendo? Yo estoy leyendo con los niños Apocalipsis y no lo entendemos para nada, pero estamos leyendo. Y ahí vamos y me preguntan y estaban hablando de las bestias ahí. Y estos que están jugando de estos, digo, después de que les estaba enseñando. Pero es que estamos enseñándole la palabra de Dios, la comprendan o no. Amén. Entonces usted también su devocional pase tiempo con Dios. También yo estoy leyendo.
En el Antiguo Testamento, sigo leyendo. Si usted no se edifica aquí, no va a poder parecerse a esos hermanos de la iglesia. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos? Que la iglesia debe estar fundamentada en la palabra de Dios, en Jesús y en su palabra. Pero lamentablemente hoy, ¿qué es lo que se predica? ¿Ah? ¿Qué es lo que le dicen al hermano? Usted es una princesa, usted es un príncipe y que esto, que Dios le va a bendecir y nada de Cristo, nada de lo que está en la palabra. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, y es increíble, es lamentable como personas que incluso han salido de aquí empiezan a leer a falsos maestros porque no van a la palabra de Dios. Entonces, te animo que como creyentes estemos buscando seguir la palabra de Dios. Y aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. En los grupos de escuchamos la palabra de Dios. Así que si usted no se está congregando en la iglesia, si usted no está yendo a los grupos, hermano, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué más? Dice, la otra parte es que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión, dice. Entonces, el versículo Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Saben qué es comunión? Escuchaba anteriormente a alguien que es coinonía, ¿verdad? Y es compañerismo, es el deseo de estar juntos. Hermano, ¿y si usted no quiere estar juntos? No quiere venir los domingos, no quiere venir a los grupos, no quiere venir al grupo de damas, no quiere venir al grupo de hombres, no quiere nada, solo bueno, una vez, tal vez al mes viene, ¿cómo va a tener compañerismo? ¿Mm? A esta iglesia le gustaba estar juntos. Saben, en el 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, se reunían todos los días en el templo y partían el pan en las casas, o sea que comían en las casas. Yo no entendía antes por qué una iglesia que tenía enfrente de mi casa todos los días hacía culto. Y yo los escuchaba y todos los días ay no, digo yo, qué cosas, ya no los aguantamos, digo yo. Todos los días hacen bulla. Y ahora entiendo por qué. Ahora mejor, digo, ya ahora lo entiendo, ahora mejor no les digo nada. Pero todos los días hacían culto. Lunes, martes, miércoles, jueves, y hoy de qué, no, es de damas, y no, y mañana de hombres, y el pasado, no, de jóvenes, y ay, Dios mío, y todos los días hacían bulla, y yo, ahora lo entiendo, pues, pero es el deseo de querer estar juntos. MacArthur en su comentario, este es un pastor, MacArthur, dice, para un cristiano, el hecho de no participar en la vida de una iglesia local es inexcusable. Escuchen bien, para un cristiano, hermano, ¿usted es cristiano? El hecho de no participar en la vida de una iglesia local es inexcusable. Es más, dice, aquellos que deciden separarse son desobedientes a la orden directa de la Biblia, que dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces la Biblia, dice MacArthur, no contempla la vida cristiana como algo que se lleva aparte de otros creyentes. Todos los miembros de Cristo, de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, deben participar activamente e íntimamente en las asambleas, o sea, en la congregación, en reunirse. Si no nos congregamos, no estamos participando. Si no vamos a los grupos, y ojo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo el día del Señor es el domingo, pero los grupos son importantes. Es importante que usted vaya también. Entonces, la primera iglesia se mantenía animada porque le gustaba estar unidos, estar juntos en compañerismo. No solo era de un domingo, eran todos los días. Iban también a los grupos, a las casas, grupos más pequeños. Eso es una cosa. Entonces ya vimos dos cosas, ¿verdad? Primero, perseveraban en la palabra de Dios. Lo otro, perseveraban en la comunión unos con otros. Tercero,
centraban todo en Jesucristo. El versículo dice, Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Saben qué es el partimiento del pan? En la Santa Cena. Todos los días hacían la Santa Cena. ¿Mm? Perseveraban todos los días en la Santa Cena. Entonces era que centraban todo en Cristo Jesús. Era una iglesia centrada todo en Cristo Jesús, en lo que Cristo enseñaba, en su muerte y resurrección. Por eso participaban todos los días en la Santa Cena. Aunque nosotros no lo hacemos, pero era una iglesia muy bonita. Participaba, o sea, centraba todo en Cristo Jesús. Si centraba todo en Cristo Jesús, si estaban pensando en Cristo Jesús, su enseñanza era la de Cristo Jesús, lo que enseñaba la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios. Sus actividades, su servicio era porque Cristo Jesús también era un servidor, ellos también servían a sus hermanos como a Cristo Jesús. Todos los centraban en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que centrarnos en Cristo Jesús. Si servimos, ¿para quién servimos? La enseñanza que debemos dar aquí, ¿a quién debemos enseñar? ¿Qué palabra debemos enseñar? La de Cristo Jesús, la de nuestro Señor. Entonces, ellos celebraban la Santa Cena y este es un mandato de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, perdón. En 1 Corintios 11, 25, 26 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, dice. Así pues, todas las veces que la bebieres, que la comieres, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ellos estaban claros, hasta que el Señor viniera, ellos participaban, centraban todo en Cristo Jesús. Y este era un mandato, así como el bautismo, de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos, hermanos? Necesitamos que Cristo sea el centro de nuestra iglesia. Somos una iglesia y Cristo debe estar en el centro. No nosotros, no servimos para ser vistos nosotros. No predicamos para ser vistos nosotros. Queremos que Cristo sea exaltado, que Él sea el centro. Amén. No el pastor, no yo, ni nadie, sino Cristo Jesús. Si usted sirve en escuela bíblica, ¿lo hace por quién? Por Cristo Jesús. Y para que otros conozcan a Cristo Jesús. Si usted sirve en alabanza, ¿para quién? Para que lo miren, no, para Cristo Jesús. Lo último, esta iglesia perseveraba en la oración. En el versículo 42 dice, en el partimiento del pan y en las oraciones, perseveraban en las oraciones. ¿Qué quiere decir eso de que perseveraban en las oraciones? Todos los días se reunían, todos los días oraban juntos. No estamos hablando de que todos los días. La oración es tan vital para la iglesia, tan importante. Es que dependemos de Dios, dependemos del Espíritu Santo para poder andar no en la carne, sino en el Espíritu. También, miren, la palabra de Dios más la oración, usted va a andar en el Espíritu, no en la carne. ¿Por qué hay tantas peleas y divisiones? ¿Por qué esta estaba tan unida? Porque estaban orando. ¿Y por qué las iglesias actualmente hay tantas divisiones y peleas? Porque no estamos orando ni estamos dependiendo de Dios. No, que el hermano me vio feo. No, que el pastor no me habló. No, que esto, que el otro. No, que mire que me dijo algo malo, malo. Me exhortó. Y entonces, ¿por qué no lo recibimos bien? Porque no estamos orando. Y yo no lo digo, me incluyo. Porque necesitamos depender más de Dios. Amén. Entonces, oraba, la iglesia oraba. Por ejemplo, en Hechos 12:5 nos dice cómo la iglesia oraba por Pedro. Pedro había sido encarcelado por Herodes, había sido metido a la cárcel y la iglesia comenzó a orar. Comenzó a orar y a orar de una forma ferviente. ¿Y saben qué? El Señor escuchó la oración de su pueblo y mandó un ángel. ¿Ah? El Señor cuando quiere hacer las cosas manda lo que Él quiera, ¿verdad? Y mandó un ángel
para sacar a Pedro de una forma sobrenatural. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si queremos algo, ¿verdad? Debemos orar al Señor. En 1 Timoteo 2:1 al 14, 2:1 al 4, perdón, 1 Timoteo 2:1 al 4, el apóstol Pablo exhorta a que se ore por todas las personas, por la salvación de las personas. Dice que se hagan rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres y por los que están en eminencia, por nuestros líderes también. Entonces debemos orar. Si queremos ver crecer esta iglesia y personas más, debemos orar. Dice Mateo 18, 19 al 20. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos se la concederá, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esta es otra versión, pero el Señor está cuando nosotros nos juntamos a orar. Me recuerdo cuando, bueno, yo llegué a Tegucigalpa, Impacto Tegucigalpa, y estaba en el grupo de hombres y les digo, no tengo trabajo, hermano. No tengo trabajo y quiero hacer la práctica en tal lugar y no sé cómo hacer. Bueno, no tengo trabajo, me acuerdo, ya había hecho la práctica. Y ellos se pusieron a orar, vamos a orar. Y los hombres se reunían una hora antes para estar orando. Yo, no, yo me quedé sorprendido que a la semana me estaban llamando y me decían, no, aquí tenemos, va a venir a hacer, va a venir a trabajar 3 meses. Bueno, está bien. Y estuve 2 años trabajando. Pero aquellos hombres oraron y Dios escucha las oraciones. Si nosotros oramos como iglesia, Dios escucha nuestras oraciones. No, algunas veces viene Renier y se para aquí y ora, pero algunos estamos caminando, otros estamos haciendo otras cosas. Hermano, oremos. Quédese ahí, si va a entrar, quédese ahí para que oremos y que Dios escuche nuestras oraciones, porque estamos delante de la presencia de Dios solicitando su ayuda para crecer, solicitando su ayuda para construir, solicitando su ayuda para muchas cosas. Amén. No diga que es que el pastor, no, que el pastor me está viendo, bueno, me está corriendo, no, que le digo que estamos delante de la presencia de Dios y necesitamos orar, ¿verdad? Amén. Entonces, esta era una iglesia que practicaba todas estas cosas y la oración es de vital importancia, pero ¿qué es lo que hacía todas estas prácticas? Tenía un impacto dentro de la iglesia. ¿Cuál era el impacto? Miremos aquí en el versículo 43. Y sobrevino temor, Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo primero es que sobrevino temor. ¿Saben cuál es la palabra que utiliza ahí para temor? Es phobos. En el griego es phobos, donde viene la palabra fobia. O sea, sobrevino temor, o sea que la gente estaba temerosa de hacer lo malo. ¿Por qué sobrevino temor? Porque era una iglesia que estaba conociendo a Dios a través de su palabra. Cuando uno conoce a Dios a través de su palabra, va a venir temor. Pero cuando usted no conoce de Dios, no tiene temor. Mire, si usted va a los jóvenes y les pregunta, ¿usted conoce los 10 mandamientos? No saben. Los jóvenes no lo saben. No conocen nada de Dios. Por eso ellos hacen lo que hacen. Porque no hay temor de ellos. No hay conocimiento de Dios en ellos. Pero cuando uno es expuesto a la palabra de Dios, cuando uno está aquí leyendo y conociendo a Cristo a través de su palabra, el temor va a venir. Temor. Por eso dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor. No, no se lo saben. El principio de la sabiduría es, ahora, ¿qué hacen los insensatos? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor. ¿Cómo va a haber temor cuando nosotros estamos estudiando su palabra todos los días? Dios va a poner el temor en nuestros corazones. Cuando usted escucha de aquellos casos que se dijeron de inmoralidad,
tales cosas aquí en la iglesia bueno, Ananías y Zafira que mintieron a Dios, ¿qué les pasó? El Señor los mató. Y entonces eso trajo temor. Esos casos, o cuando vemos a un Dios todopoderoso, trae fe, pero también trae temor. Entonces, la iglesia, al estar conociendo a Dios a través de su palabra, eso trajo temor a la iglesia, dentro de la iglesia. O sea que si trajo temor, había temor para no pecar, había temor para servir, había temor para hasta entre nosotros cuidarse, y el temor es bueno. Porque algunas veces no vamos a pecar por temor porque sabemos que conocemos a nuestro Dios que nos puede disciplinar. Pero cuando usted no conoce a Dios, ¿qué le va? Entonces, ¿somos una iglesia temerosa? ¿Ah? No, porque muchas veces estamos pecando, nos vamos, ahí hacemos, solos, hacemos muchas cosas que no están bien. Y me incluyo, algunas veces me falta temor del Señor, nos falta temor. Y esto no es para sentirnos orgullosos, sino más bien pedirle perdón a nuestro Dios. ¿Saben qué otra cosa? Había temor de Dios, pero había un respaldo de Dios a los líderes. Y eso también trajo respeto hacia los líderes, porque sabían que Dios los estaba respaldando. Entonces miren cómo dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era una iglesia en la cual era la primera iglesia. En ese tiempo estaban los apóstoles, y los apóstoles habían sido encomendados por el Señor y se les había delegado de alguna forma poder, el poder para hacer señales y milagros. Y no solo a ellos, sino a algunos alrededor, porque todavía Dios estaba obrando para la palabra, para escribir la palabra. Entonces, ¿cómo sabía la gente que verdaderamente ellos venían de Dios? Entonces, por medio de señales. Cuando la gente miraba que Pedro sanó a un cojo solo con su sombra, ¿verdad? O sanó a muchas personas con su sombra, o sanó a un cojo, o un montón de milagros que hicieron, eran señales y la gente creía por eso. Pero ahora yo les quiero decir, Dios necesita confirmar su palabra o ya la tenemos aquí. Ya está escrita, ¿verdad? Entonces muchas de estas cosas ya no están. ¿Cómo sabemos si una persona viene de Dios? Miren su vida, su testimonio, miren lo que predica o escuchen lo que predica, porque así nos damos cuenta. Porque el hecho de hacer señales o milagros supuestamente no es una prueba de que realmente vienen de Dios. Porque Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor en el tiempo que todavía no estaba escrita la palabra completamente, el Nuevo Testamento, pero les dice que muchos van a venir diciendo que hacen milagros, que sacan demonios. ¿Y qué es lo que debemos revisar? A la luz de la palabra, debemos revisar su vida y su predicación. Y algunos ponen ahí, mire, yo miro algunos estados y que sale alguien hablando, yo digo, ¿cómo es posible? Digo yo, pero es porque falta conocimiento de la palabra de Dios, falta conocimiento. Entonces, no es, ¿saben cuál es el milagro más grande que Dios hace? Es nuestra salvación. Y Dios está interesado más en salvarnos que en resolver nuestros problemas. Porque Dios, les pongo un ejemplo.
tuve una persona que tenía problemas de que no tenía trabajo, no tenía dónde dormir, no tenía dónde comer. Y la recibí en mi casa, la tuve 3 meses, hasta que los ancianos de allá me dijeron, no, ya estuvo, ya, él tiene que salir a buscar trabajo. Entonces vine yo y fuimos a buscarle trabajo con él, conseguimos un trabajo, solo conseguimos el trabajo y él cambió y ya se desapareció. Ya no quería ir, ya después se fue al mundo. Dios no está interesado, más bien fui estorbo. Porque Dios lo que quiere es salvarnos, no que se pierdan. Y algunas veces Dios los tiene ahí por algo los tiene en esa situación. Y mejor debería orar yo, Señor, que se haga tu voluntad en esta persona. Le voy a ayudar un poco, pero que se haga tu voluntad. Si tú lo quieres mantener apretado, Señor, por algo ha de ser. Tienes un propósito, quizás no te ha conocido. Amén. Entonces, eso por otra parte, ¿verdad? Había señales y milagros, pero en ese tiempo se estaba escribiendo la palabra de Dios y los milagros tenían un propósito específico. En la actualidad, ¿qué debemos hacer? Como Dios no ha cambiado, Dios pues sigue obrando, pero ahora cuando nosotros oramos colectivamente, no es que obra en una persona como que aparezca aquí Renier y que tiene el don de sanar, ¿verdad? No, pero sí cuando oramos en conjunto, entonces Dios escucha nuestras oraciones o algunas veces hasta en privado, Dios obra de una manera sobrenatural. No puedo decir que no hay milagros porque Dios sigue obrando, pero Dios lo hace no a través de alguien en específico que tiene un don, sino Él obra a través de su iglesia directamente cuando oramos. Amén. Otro elemento que trajo, o mejor dicho, otro resultado de estas prácticas fue la generosidad. Generosidad. Si vamos a los versículos, dice el 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir que estaban juntos? Quiere decir que es que vivían en un solo grupo, porque eran 3,000, más de 3,000 personas, y después se añadieron otros montones. Si era una iglesia casi de 5,000 o 15,000, no sé cuánto. No quiere decir que estaban viviendo todos juntos ahí en una sola en tiendas, ahí no. Quiere decir que tenían, dice, el versículo dice, todos los que habían creído estaban juntos, o sea que se reunían todos los días, les gustaba estar en compañía y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir que tenían en común de todas las cosas? No es que se despojaron de todo y ya no tenían nada, no, tenían sus cosas, pero cuando había una necesidad que decía uno, miren hermano, aquí está, para su necesidad. Recolectaban para la necesidad de los pobres, porque había un montón de pobres. Y los que tenían más decían, esto no es mío. Recolectaban para los demás. Por eso, más adelante, dice en el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. No quiere decir que se quedaban, que no tenían nada. Quiere decir que si alguien tenía algo y lo quería dar voluntariamente, lo daba como una propiedad. Y hay un ejemplo bien claro, Bernabé, en Hechos, perdón, más adelante, ahí en el mismo Hechos se habla acerca de Bernabé. Y Bernabé vendió un terreno y ese terreno dio todo el dinero para darlo a los pobres. Quiere decir que Bernabé se quedó sin nada, no, pero ese terreno dijo, lo voy a dar. Y lo daba para la necesidad de los pobres. Entonces, lo mismo dice en Hechos 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, si mi carro, ¿para qué puede ser? Para servir en la iglesia. ¿Ah? Mi casa, ¿para qué puede ser? Para recibir un grupo, para recibir a los hermanos. Amén.
Yo algunos no conozco la casa de algunos, no me permiten, pero debe ser para recibir a los hermanos. Entonces, tenían todas las cosas en común, o sea, y proveían para los necesitados. Y el versículo 45 lo dice así claramente. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así es. Entonces, era una iglesia que generosa entre ellos y para con Dios, principalmente para con Dios. Era una iglesia generosa. Yo quiero animarles a que seamos así, ¿verdad? Generosos. Ahora, otro resultado de las prácticas que tenían era el deseo de estar unidos. Dice el 46. Y perseveraban, dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El deseo de estar unidos era vital para ellos. Todos los días, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, perseveraban unánimes. Hermanos, ¿por qué nosotros no perseveramos unánimes? No queremos estar juntos. Y cuando estamos juntos, surgen conflictos algunas veces, pero debemos, como esta iglesia, practicar estas cosas, perseverar unánimes cada día, dice en el templo y partiendo el pan. Entonces, tenemos 3 grupos casa y algunas veces en mi grupo no se llena. ¿Por qué? Porque y invitamos. ¿Por qué? Yo les animo a que puedan asistir. Ahí está mi casa. Algunas veces hacemos catrachas, algunas veces hacemos baleadas. Bueno, baleadas no me ha hecho ninguna, pero compramos baleadas, llevamos té, llevamos y comemos y compartimos ahí. Tiene el grupo donde está el grupo aquí cerca, ahora va a quedar aquí cerca. De los Flores también, ahí están esperando. Y tenemos el grupo de Andalucía también, y ahí estamos, y no se llenan. ¿Por qué? Debería ser el deseo de cada uno poder estar juntos. Ah, amén, hermanos. El grupo de hombres también. Si usted es un hombre, allá lo esperamos también. Entonces ellos perseveraban unánimes en el templo, o sea, iban a las áreas públicas del templo. El templo era enorme. Iban a las áreas públicas y en el templo en Jerusalén y ahí oraban juntos, daban testimonio de su fe ante la comunidad judía. Qué bonito salir e ir a compartir el evangelio. ¿Sabe? Usted se siente con un gozo cuando comparte la palabra de Dios, cuando da testimonio. Y eso lo hacían todos los días. Y también en las casas, dice, dividían en grupos pequeños, en hogares particulares, compartían la comida cotidiana y celebraban, cantaban, compartían la Santa Cena. A los que no tenían recursos repartían. Y de esta forma se ayudaban. Pero también había gozo, porque dice el 46, comían juntos con alegría y qué, y sencillez de corazón. Con alegría es que estaban gozosos, con sencillez de corazón, no jactándose, sino con corazón sencillo. Y también dice alabando a Dios el 47. Entonces, qué bonito esta iglesia. Entonces, realmente podemos ver el impacto de las prácticas del estar orando, del estar meditando en su palabra de Dios juntos, del estar centrado, de una iglesia centrada en Cristo Jesús, de una iglesia que oraba. Entonces, eso trae un impacto dentro de la iglesia, pero no solo dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. ¿Cuál era ese fuera de la iglesia? Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Saben? La gente, los judíos que estaban ahí, los miraban y dice que contaban con la aceptación de ellos. O sea, eran aceptos ante la gente. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba unida, era una iglesia que estaba gozosa, era una iglesia que básicamente reflejaban a Cristo.
Juan 13:35, Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Si usted está peleado con alguien, no puede ir a pedirle perdón, si eso es lo que, por lo cual murió Cristo. Si usted tiene un problema de que algún hermano le faltó algo, perdónelo y dígale también su falta, porque no es malo decirle su falta. No es malo decirle, mira, me sentí mal por esto y esto, y yo creo que está malo, es un pecado, pero yo ya te perdoné, pero tenés que ver eso. Amén. Si usted me mira que he hecho algo malo, venga, corríjame, ¿verdad? En amor. No venga con el machete tampoco a tirarme aquí para matarme, pero sí venga con amor. Y yo lo voy a recibir, sí, voy a tratar de mejorar. Amén. Y también perdóneme algunas veces, porque algunas veces no soy una oveja igual que ustedes. Y estoy aprendiendo, pero ustedes también son ovejas. Amén. Y somos difíciles, ¿o no? No somos difíciles. No, yo soy facilín. Todo bien, todo tranquilo. Bueno. Entonces, es el amor que debe haber entre nosotros. Pero también cuando había ese amor, se miraba ese amor entre ellos, había aceptación de parte de las personas afuera, pero también había personas deseosas de llegar a Cristo. Dice el 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Tanto era que se amaban aquellos hermanos que la gente dijo, yo quiero a Cristo, porque reflejaban a Cristo. Y no es que nosotros hacemos algo, es que es Dios obrando, pero el medio que utiliza Dios somos nosotros. Pero si estamos en pelea, no van a ver a Cristo, sino no sé a quién, a Satanás, ¿no? Pero no, debe haber que mostremos a Cristo. Y por eso la iglesia crecía. ¿Estamos reflejando a Cristo, hermanos? Necesitamos pedirle a Dios ayuda para que seamos como esa iglesia. Amén. Quiero que hagamos algo, un ejercicio antes. Quiero que nos levantemos ahí y vamos a terminar orando, pero vaya donde un hermano o hermana, hermanas con hermanas y hermanos con hermanos, y oren con su hermano. Sí, que vaya donde, si es un hermano, va a ir donde otro varón para orar con él y conocerlo. Ah, vaya con un hermano varón allá, atrás hay otro hermano varón y hermanas con hermanas, pues no con las mismas que llegó, sino con otras. Don Mario, también falta, no se nos vaya, don Mario. Ok, vamos a orar juntos. Señor, oremos. Señor, gracias te doy. Gracias te damos por este día. Gracias por nuestros hermanos aquí, Señor. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado muchas veces. Tal vez no hemos estado pendientes de nuestro hermano. Tal vez no hemos estado en armonía, Señor, sino en pelea. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a transformarnos, que seamos una iglesia, que nos amemos y que reflejemos a Cristo. Ayúdame a estar orando por mis hermanos, a estar pendiente de mis hermanos como tú, Señor, oraste por nosotros. Ayúdame a estar orando. Ayúdanos a perdonarnos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Que seamos esa iglesia que refleje a Cristo. Que nadie esté solo, sino que todos estemos juntos en armonía. Y que si hay alguna necesidad entre nosotros, ya sea emocional, espiritual o material, que podamos también ayudarnos los unos a los otros.
Gracias te doy, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser fieles, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.